Buenos días muchachos, vamos hoy a comenzar con el tema número 2 de la cátedra de estructuras, el tema del método de los trabajos virtuales. Primero que nada, lo que deben saber es que existen una gran variedad de métodos para determinar deformaciones y desplazamientos en la estructura. Recuerdan de la cátedra de resistencia de materiales que ustedes veían el método, creo que veían método de Moore, método Williams-Moore para el cálculo de desplazamientos, veía también el método usando el teorema de Castiliano para calcular desplazamientos y deformaciones en estructuras. Nosotros vamos a repasar algunos de esos métodos y veremos otros. Sin embargo, vamos a comenzar con el método de trabajos virtuales. ¿Por qué? Porque en general este es el método más directo, confiable y, digamos, con un mayor rango de aplicación para poder determinar deformaciones en elementos de la estructura y desplazamientos en sus nodos. Este método está fundamentado en el principio de los trabajos virtuales que fue desarrollado por John Bernoulli en 1717. Una de las principales características que hace este método, digamos, tan general y útil en la determinación de desplazamientos es que nos permite determinar deflexiones en cualquier punto de la estructura, pero, más importante aún, con cualquier tipo de carga a la que ésta pueda estar sometida. Cuando hablamos de carga, nos referimos tanto a cargas puntuales distribuidas como momentos, también como cambios de temperatura, errores en fabricación, errores en la longitud de los materiales, errores de montaje, asentamiento de los apoyos, etc. Cualquier tipo de solicitación que produzca esfuerzos internos vamos a poder determinarla. También podemos determinar tanto desplazamientos o fricciones lineales como angulares. Primero, vamos a ver en qué se basa ese principio de los trabajos virtuales. Si recordamos, en el curso de estática aplicada, nosotros vimos el principio de los trabajos virtuales cuando estaba aplicado a cuerpos rígidos. Así que vamos a simplemente a verlo de una forma muy sencilla. Recordamos que teníamos una partícula, o un cuerpo en este caso, y cuerpo lo llamamos desde el punto de vista más general de la palabra, pero un cuerpo que es completamente indeformable, un cuerpo rígido. Si ese cuerpo está sometido a una serie de solicitaciones, como vemos aquí, llamaremos un sistema de solicitaciones Q, sistema de fuerzas, y obviamente ese sistema de fuerzas está en equilibrio estático, porque necesitamos que esté en equilibrio estático para que sea considerada luego una estructura. Supongamos que bajo estas condiciones la estructura o nuestro cuerpo va a sufrir un desplazamiento, y es un desplazamiento, primero que nada, infinitesimal, un desplazamiento muy pequeño que no genere cambios en los puntos de aplicación ni las componentes de las fuerzas o el sistema de cargas que está aplicado al cuerpo, y además, y más importante, por eso el nombre de desplazamiento virtual, es un desplazamiento que es completamente independiente a las cargas o al sistema de cargas Q que está aplicado al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un cuerpo, se aplicó el sistema de cargas Q y luego él se va a desplazar por cualquier otra razón, por cualquier otro sistema de fuerza, por una razón completamente desconocida, distinta e independiente al sistema de cargas Q que está aplicado. Si esto es así, nosotros primero que nada sabemos que al cuerpo estar bajo un sistema de cargas que está en equilibrio estático, vamos a saber o sabemos que la sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos va a ser igual a cero. ¿Sí? Simplemente porque está en equilibrio. Esas son las tres condiciones o ecuaciones de equilibrio estático que conocemos y que aprendimos a utilizar en estática aplicada. Luego, vemos que si tratamos de hacer el trabajo que realizaría ese sistema de cargas aplicado al cuerpo cuando se desplaza por una causa diferente al sistema de cargas Q, tendríamos estas ecuaciones que están aquí, que de una forma sencilla quiere decir que el trabajo, si el cuerpo solamente produce un desplazamiento, va a ser el desplazamiento en X por la sumatoria de las componentes en X de ese sistema de cargas, más el trabajo del desplazamiento en Y por la sumatoria de fuerzas cuando él se desplaza en Y.
Es decir, recordemos que trabajo es fuerza por desplazamiento. Y como consecuencia que las cargas están en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas en ambos casos, X y Y va a ser cero. Por lo tanto, podremos decir que el trabajo total realizado es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo realizado, el trabajo virtual realizado sobre un cuerpo rígido va a ser cero si el cuerpo está en traslación. Ahora veamos el otro caso que se puede aplicar a un cuerpo rígido, que es si el cuerpo está en rotación o si el cuerpo está aplicando cualquier tipo, digamos, una rotación pura. Si se le aplica al cuerpo una rotación pura, como la vemos aquí en la imagen, va a ocurrir algo muy parecido. Es decir, vamos a poder nosotros, otra vez, la rotación va a ser una rotación virtual, es decir, no va a ser causada por el sistema de cargas Q, y vamos a aplicar nuestra ecuación de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, es decir, la carga por el ángulo por la componente de desplazamiento en Y, en el caso que trabajemos con la carga en X, menos la carga en Y por el ángulo de rotación por la componente de desplazamiento en X. En ese caso, vamos a tener que de nuevo el desplazamiento va a ser alfa multiplicado por la sumatoria de cargas por brazo. En este caso, la sumatoria de la carga por el brazo de fuerza es el momento. Y sabemos que, como las cargas están en equilibrio estático, el sistema de cargas Q está equilibrado, la sumatoria de momentos va a ser cero. Por lo tanto, el trabajo aplicado bajo la rotación de un cuerpo rígido va a ser cero también. Y por ello, vamos nosotros aplicando el principio de superposición a decir que el trabajo virtual que se realiza sobre un cuerpo rígido siempre va a ser cero. Este era el teorema de trabajo virtual que vieron ustedes en estática aplicada. Y se enuncia más o menos así. Si sobre un cuerpo rígido actúa un sistema de cargas externas, las cuales están en el equilibrio, en este caso el sistema Q, el trabajo realizado por dichas cargas cuando el cuerpo sufre un desplazamiento virtual es cero. Y recordamos, como ya les dije, el término virtual indica que esos desplazamientos van a ser completamente independientes de las cargas que están aplicadas. Es decir, que no tienen relación uno con la otra, la única relación es que están aplicadas al mismo cuerpo. Este concepto debe ser muy importante porque cuando lo veamos, ya lo entenderán cuando lo veamos aplicado a cuerpos elásticos, pero lo que quiere decir es que nosotros tenemos un sistema de cargas que está en equilibrio y los desplazamientos son producidos por otro sistema de cargas completamente independiente. Ya lo veremos cuando vamos ahora a este método aplicado a los trabajos, al trabajo virtual de cuerpos elásticos. Como dije, este principio de trabajo virtuales desarrollado por John Bernoulli puede ser aplicado también a cuerpos elásticos. Solo que, bueno, va a ser, digamos, un poco más complejo, porque si recordamos, los cuerpos rígidos pueden ser tomados o pueden ser determinados todo el desplazamiento de todos y cada uno de sus puntos a partir de uno solo, ya que se van a desplazar y rotar siempre con los puntos dependientes uno de otro de una forma muy fácil de determinar. Sin embargo, para cuerpos elásticos, recordemos que los podíamos discretizar como una sucesión de puntos infinitesimales o partículas. Y la relación de desplazamientos en estas partículas venía por las características de elasticidad de los materiales. Recuerden que lo vieron resistencia de materiales y lo hablamos nosotros en la introducción de la clase. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio a cuerpos elásticos? Bueno, vamos primero a ver la imagen de una estructura deformable, como vemos aquí, y a ella también se le aplica un sistema de cargas Q. ¿Qué pasa? Decimos estructura porque estamos diferenciando entre el sistema de cargas Q y las reacciones en la base, pero sabemos que, al igual que hicimos con el principio aplicado a cuerpos rígidos, esto en lugar de estructura es un cuerpo desde el punto de vista genérico y el sistema de cargas está también en equilibrio, solo que las reacciones van a ser dependientes del sistema de cargas aplicado. ¿Sí? Entonces vamos a simplemente considerar que Q incluye tanto a las reacciones R como al sistema de cargas aplicado. Y vemos que, como les acabo de explicar, el cuerpo puede ser discretizado como una sucesión de partículas infinitesimales
como la que vemos aquí en la imagen. ¿Qué ocurre? Si analizamos esta partícula, esta pequeña partícula junto a las que las rodean, vemos que ella, debido al sistema de cargas Q, está sujeta a una serie de esfuerzos transversales y esfuerzos axiales. Eso lo vieron ustedes en resistencia de materiales, ese tipo de esfuerzos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa hallar? Sabemos que estamos aplicando principios de trabajos virtuales, entonces nos interesa hallar un trabajo virtual que se aplica sobre la partícula. ¿Qué ocurre? Sabemos que los esfuerzos que se aplican sobre la partícula, al ser un cuerpo, una partícula deformable, nos interesa hallar es las deformaciones o el trabajo que producen las deformaciones que vienen de un sistema de fuerzas Q', en este caso, un sistema de fuerzas distinto al sistema de fuerzas que está aplicado sobre la estructura, para que sean deformaciones virtuales. Lo que queremos hallar, como dice aquí, vamos a suponer que el cuerpo sufre una deformación, originada por una causa ajena, un sistema de fuerzas Q', diferente al sistema de fuerza Q aplicado. Y vamos a tratar de calcular el trabajo que se está produciendo. Si ustedes recuerdan, existen, por los tipos de esfuerzo, dos tipos de deformaciones que se pueden producir sobre esa partícula. Fue el primer tema que vieron en resistencia de materiales. Existen deformaciones axiales y deformaciones transversales debido a los esfuerzos axiales y esfuerzos transversales. Entonces, vamos a tratar de determinar el diferencial de trabajo. Acuérdense que estamos trabajando con partículas diferenciales. Vamos a tratar de calcular el diferencial de trabajo virtual que realizan esas deformaciones de producto del sistema Q' sobre las fuerzas del sistema Q. Y a este trabajo que vamos a calcular lo denominaremos trabajo virtual interno. ¿Por qué trabajo virtual interno? Porque es el que está ocurriendo dentro de cada una de las partículas de la estructura. En el caso de un cuerpo rígido, no diferenciamos entre trabajo virtual interno y externo, pues sabemos que el desplazamiento de cada uno de sus puntos iba a ser siempre proporcional y lo íbamos a poder calcular, determinar fácilmente. En este caso, no. Entonces, a causa de este sistema de fuerzas Q, no solo se van a producir sobre la partícula deformaciones, sino que también ella va a tener una componente de traslación y una componente de rotación como si fuera un cuerpo rígido. Si recordamos, es algo parecido a lo que ocurría con las barras que vimos en el tema número 1. Recordamos que la barra no solo se deformaba axial y transversalmente, sino que también se podía trasladar y rotar como un cuerpo rígido. Lo mismo ocurre con esta partícula. Entonces, sabemos que parte del trabajo virtual interno o del diferencial de trabajo virtual interno que se produce en la partícula va a ser un trabajo virtual elástico y un trabajo virtual como cuerpo rígido. Pero recordamos que el trabajo virtual como cuerpo rígido siempre va a ser igual a cero. ¿Sí? Lo acabamos de ver en principio de trabajo virtual aplicado a cuerpo rígido. Por lo tanto, el trabajo virtual interno de una estructura va a ser igual al trabajo virtual elástico que se produce en cada uno de sus puntos. Si integramos eso para saberlo o para tenerlo en toda la estructura, obtenemos que el trabajo virtual interno va a ser exactamente igual al trabajo virtual elástico. Es decir, que el trabajo que se está produciendo internamente en la estructura viene solamente de las componentes de deformación. Nada actúa las componentes de traslación y rotación como cuerpo rígido.